Cal, una figuraza en el deporte potosino. Y además, nacido en San Luis Potosí. Así es, capitalino. Eh, eh, Armando, a ver, platícame un poquito de tu familia. Antes de empezar contigo, platícame con tu familia, porque es una familia, este, es un ícono en San Luis. Bueno, mira, en nuestra familia siempre, como tú dices, deportista al 100%. Provenimos nosotros de o traemos esos genes de lucha, guerreros. Te comento un poco más allá de mi familia, de el ámbito de mis papás. Me voy un poquito más atrás con mi abuelo. Mi abuelo, él, un gran hombre, me tocó conocerlo allá en su ciudad natal de Cananea, Sonora, cuando mi mamá nos llevaba. Yo tengo excelentes recuerdos de mi abuelo. Yo le pregunto a mi mamá que cuántos años yo tenía, me dice que 3 o 4, y recuerdo a mi abuelo tomándome de la mano y llevándome al arroyo de ahí de la ciudad de Cananea, y dándome unas frutas que a él le fascinaban. Hasta el final de sus días él las comía, las bellotas, que a mí, pues como niño, pues yo lo que quería era un dulce y no algo amargo. Entonces, pues a mí nunca, yo tengo ese recuerdo de él, y, y lo veo a él en el físico de mi hermano Memo. Es un hombre así fuerte, parecía un toro. Entonces, pues esos genes se los heredaron a mi papá. Mi papá empezó muy chico jugaba básquet también. Nosotros nos decidimos por el básquetbol, pero él de inicio, 14, 15 años, él nos platicaba, que en paz descanse mi abuelo y mi padre también ya ahora, hoy en día. Él me platicaba que él iba a jugar básquet y que le daba jiribilla al balón para que pegara en el tablero y que el efecto lo hiciera y que cayera la canasta. Mi papá fue zurdo, ese fue el mote que lo conocieron en el ámbito del béisbol ya profesional, Alfredo el zurdo Mariscal. Y mi mamá jugaba básquetbol, ella sí fue la que nos inculcó el deporte de toda mi vida, el básquet. Sí, y de mis hermanos también, los varones. Bueno, es Alfredo, el mayor, después está Ana Rosalba, su servidor Armando, que soy el tercero, Guillermo, Víctor y Cintia, que es la más pequeña, ¿sí? Que fue la más pequeña de nuestra familia. Somos 6 hermanos. En la licenciada. Es la licenciada, exacto, y maestra también. Ella empezó siendo maestra y después le dio por la abogacía y ahora ya está titulada como abogada. Entonces, ella pues el mayor fue el que nos jaló, pero te digo, mi mamá le gustaba el básquetbol. Yo me acuerdo mucho, nosotros vivimos toda nuestra infancia en la colonia industrial Aviación. Perdón. En la colonia industrial Aviación, cerca de aquella famosa cancha que era la Venadita, donde era un kinder que estaba a un lado y a un lado un parque, había juegos para toda la comunidad y había una cancha de básquet. Ahí me tocó ver que mi mamá nos llevara y me tocó ver grandes figuras. Ahí se paraban aquellos santos de los 70s, de esa época. Me tocó ver a Elko González, Russell Sanders, Paco Mendívil, ¿sí? Grandes figuras de aquellos santos campeones de esa época, de los 70s, que iban a jugar a esa canchita. Y a una cuadra de nuestra casa también estaba otra canchita que ahora ya desapareció. Ahora pusieron otros aparatos como para ejercicios,
quitaron la cancha de básquet, que era la cancha de los palos, así le llamábamos todos. Ahí también se hacía la cancha Gómez Azcárate. Ahí se hacían grandes torneos, ahí fueron las primeras veces que yo vi jugar a ese equipo que hizo época aquí en el básquetbol potosino, que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en donde estaban los Güeros Bellini, Ledesma, Orellana, Arriaga, bueno, por mencionarte algunos. Ese equipo duró más de 10 años siendo el mejor equipo de aquí de San Luis Potosí. Y ya después empezó a jugar de nuestra familia. Bueno, mi papá él quería que jugáramos béisbol, pero ninguno de nosotros le siguió. Sí jugamos, nos tocó jugar a todos en la liga pequeña de béisbol. Yo me acuerdo de esos campos grandísimos que había atrás de que ahora es la Secretaría de Educación Pública, o cerca de ahí. Ahí jugábamos. A mí me tocó jugar con un equipo, con el IMSS verde. Si te nombro el apellido Candia, pues es beisbolero totalmente. Bueno, me tocó jugar con varios de los niños Candia en aquel entonces. Y bueno, sí pasamos un proceso en el béisbol, ¿sí? Llegando a la secundaria, pues mi mamá, bueno, estuvimos en una secundaria cerca de la casa, la Dionisio Zavala, todos mis hermanos, excepto Memo, que él estuvo acá por Retornos, en la colonia, también cerca de ahí de nuestra casa. Entonces, pues la familia en sí, tuvimos una infancia muy como cualquier otro niño, de los de antes, no de los de ahora. De que se ponía el sol y por arte de magia se llenaban las calles de niños. Sí, en nuestra cuadra, fácil, éramos como unos 10, 12 niños o hasta 20 con las niñas ya, que las juntábamos, porque a veces no compaginábamos en los juegos, pero era desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche que muchachos ya a bañarse y a dormir, y a cenar y a dormir, que nos hablaban nuestros papás. No había tanto, pues todas las situaciones que pasan ahora, hoy en día, pero en aquel entonces teníamos más libertad. Nuestros juegos eran un bote, a veces una pelota, o hasta papeles mojados para las tejas, aquellas para jugar, bebe leche, el reloj. Bueno, hacíamos hasta carreras de relevos en toda la cuadra. Entonces nuestra infancia fue normal, empezamos a crecer. Eso sí, mi mamá siempre nos llevaba a los juegos de básquet. Yo recuerdo mucho, como te digo, visitamos la Venadita. Ahí cuando se hacían los juegos en la Gómez Azcárate, en la canchita de los palos, pues ahí éramos los aficionados número uno. Estábamos viendo a las grandes estrellas potosinas de ese entonces. Y bueno, eso nos dio, en lo personal, yo llegué a la casa y teníamos una pelotita de plástico. Mi mamá una vez nos regañó porque pues nos mandó por su tina, y su tina ya no existía porque le cortamos toda la parte de abajo. Esa la colgamos en la parte de arriba de una barda y fue nuestra canasta. Entonces, pues fue un regaño, pero pues mi mamá siempre nos apoyó en todo lo deportivo y en toda la vida. Hasta la fecha mi mamá sigue al pendiente de nosotros y nosotros de ella, se lo estamos regresando. ¿Cómo se llama tu mamá? María de Jesús Mata. Sí, ella muchos años trabajó en una empresa Chalita, sí, estaba en la supervisión de cajas, duró ahí toda su vida, de ahí se jubiló. Y después mi papá también, ya que no jugó béisbol, puso una tiendita de abarrotes y ahí se mantenían ellos ahí en la tiendita.
Pero bueno, siempre el apoyo ha existido hasta, como les digo, hasta la fecha, de doña Marichuy, como le dicen sus conocidos. Y bueno, y no se diga mi papá al principio fue muy, ya que se terminó su carrera como beisbolista, pues él jugaba en equipos locales. Sí, me tocó varias veces acompañarlo a la Liga Minera. Y les cuento una anécdota. Bueno, en la Liga Minera, pues él pichaba todavía muy fuerte. Bateaba, pues también yo creo que él como le erró, no debió de haber sido pitcher, pero pues debió de haber sido bateador o otra posición porque las volaba facilito. La anécdota que les cuento es que una vez me invitaron a jugar béisbol al Deportivo Ferrocarrilero, en el campo que está en la entrada. Sí, entonces me toca batear y pum, le pego y se va hasta atrás. Se va hasta atrás la pelota y yo hice el jonrón de campo, porque todavía la regresaron, la alcanzó el muchacho. Y le voltea el pitcher y le dice, ¿de dónde sacaste ese poder? Me dijo, o sea, me lo dijo. Y le dice su manager, cállate, que es mariscal. Entonces ya no me dijo nada, entonces yo me quedé así también. Ya después que empecé a ver jugar a mi papá, cómo le pegaba, pues bueno, genes. Yo siempre he dicho que los genes tienen mucho que ver. Entonces, pues de ahí ya, yo creo que ya no volví a jugar béisbol. Sí, ya después de esos juegos que me invitaron. Y bueno, se fue dando el básquetbol desde secundaria. Tuvimos un gran entrenador y casi nuestro papá, porque nos vio mucho por nosotros, por todos los hermanos. Nuestro profesor de educación física, el profesor Donato Ramírez Reyes. Él fue el que nos empezó a jalar al básquetbol y yo a veces a mis amigos les cuento, ahora que soy yo ya entrenador, sí, que estoy cumpliendo la función ya no de jugador sino como entrenador, me acuerdo mucho de unas palabras que él me dijo. Yo estaba jugando fútbol, me gustaba meter goles y me gustaba el deporte de fútbol, pero un día me dice, vente, vas a jugar básquet, él como mi profesor de educación física. Y le digo, no, profe, mire, mejor a Jorge. Yo ya empezaba yo a crecer, ya en la secundaria medía como unos 70 y tantos, ¿sí? Y entonces ya estaba en mi segundo año de secundaria. Y Jorge, mi compañero, él jugaba muy bien, tenía una habilidad para botar el balón, para tirar. Entonces, pero él medía como unos 55. Entonces, lo que me dijo el profesor Donato aquel día, pues ahora no le hago tanto caso, pero sí, porque me dice, vente, vas a jugar básquet. Y le digo, no, mejor dígale a Jorge. Él es muy bueno para el básquet. Y dice, mira, Jorge, a ti puedo enseñarte a jugar básquet. A él no lo puedo hacer crecer. Y él estaba casado con que los altos son para el básquet. Sí, pero bueno, esa fue una camada muy, muy importante. Los 2 años que yo estuve jugando básquet, bueno, fuimos campeones estatales. Después siguió mi hermano Memo y también fue campeón estatal. Víctor también fue campeón estatal. Alfredo, que fue el mayor, que pasó primero por las manos de él, también fue campeón estatal. Entonces él había una buena camada. Estaba Hugo González, ahora es el entrenador del TEC de Monterrey. El Pantera, exacto. Él tiene hasta su academia. Y él estuvo también con el profesor Donato, de ahí en la Dionisio Zavala. El entrenador del Salesiano, Jaime Guerrero Wong, pues todos lo decimos Wong de cariño, o el negro. Él también estuvo en la Dionisio Zavala. El Mace, Arturo Hernández, el Mace,
era una camada muy, muy buena de basquetbolistas, ¿sí? Que casi todos jugaron en su momento profesional con los Santos. Entonces, a nosotros nos preguntaban, ya que empezamos, ya que salimos de secundaria y que íbamos a equipos de media superior, ¿de dónde vienes? ¿Con quién jugaste? Ah, con el profesor Donato, en la Dionisio Zavala, sí, vente para acá. Y nos apartaban y nos incluían luego, porque ya veníamos de un proceso de jugar campeonatos estatales, campeonatos nacionales también, fuimos a varios, sí, prenacionales, cuando se jugaba así en esa época, ese formato. Y bueno, empezamos a jugar básquet. ¿Sí? Yo dejé como 2 años de jugar básquet, y que jugué, me puse a jugar fútbol americano. ¿Sí? Estuve ahí poco tiempo con Búfalos de Ingeniería, cuando estaba los hermanos Vázquez. Uno estaba como coordinador defensivo y otro era nuestro Arturo Vázquez, era nuestro corredor estrella de Búfalos. Sí, que ahora Arturo creo que anda por allá por Puebla, algo así, es entrenador ya. En el TEC de Monterrey. En el TEC, sí, algo así. Bueno, era en esa época entrenábamos ahí en lo que es ahora en zona universitaria es el estacionamiento, es el que está techado. Sí, ahí estaba el campo de Búfalos de Ingeniería. Por ahí conocí las primeras veces a Ricardo Venegas, que él era parte ahí del staff de entrenadores de Búfalos. El coach era un profesor, híjole. ¿No era que es el ingeniero que murió? Sí. Es un ¿Laura? No. Sí, era un ingeniero, no recuerdo por qué. Porque ese ingeniero era el entrenador en jefe, pero también era el de la ofensiva. Yo me acuerdo que yo llegué y me vio él, pero la invitación que me hicieron a mí fue el hermano de Arturo Vázquez, el que era coordinador defensivo. Y llegó y yo lo quiero a él conmigo para receptor, me dijo a mí. Y yo le dije, no, pero bueno, más bien el Vázquez le dice, no, pero yo ya lo invité y él es mi corner. Y yo, pues, bueno, que él decida. Pues no, yo me decidí por el que me invitó. Dice, no, es que me invitó él. Ah, bueno, ahí quédate con él. Pero sí era un ingeniero él, ya un poco grande. No recuerdo muy bien su nombre. Yo me acuerdo de los hermanos Vázquez porque fueron los que me invitaron. Y sí estuve jugando ahí de corner, en esa posición de cornerback. Suárez, el ingeniero Suárez. Sí, él era el entrenador en jefe de Búfalos, el ingeniero Suárez. Y me desaparecí yo del básquet un poco, pero lo retomo ya para estar en Santos. Yo a los 16 años empecé la organización de Santos a invitación del ingeniero Rolando Muñoz. Ese año nosotros fuimos a un nacional a la ciudad de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Fue un nacional que estuvo ahí los mejores equipos de México y nos fue muy bien en lo individual. En lo colectivo no tanto, quedamos como en 6º lugar, pero en lo individual nos fue muy bien. A Alberto Flores Díaz y a tu servidor. Entonces ese año, en el 85, el circuito mexicano de básquetbol, que era la única liga profesional que había antes, pone una cláusula o especifica una cláusula que debe de estar 2 novatos menores de 18 años en el equipo para para hacer un semillero. Entonces yo creo que le preguntaron en ese entonces, nuestro entrenador era Jesús Víctor Castro, de la juvenil. Le preguntaron quiénes habían sido los más destacados y nos llaman a nosotros al profesionalismo. Pero bueno, no era tan profesionalismo porque no nos pagaban. Nos decían los 30-30 a Beto Flores y a mí, y esa
ese mote de los 30-30, en lo particular a mí me duró 2 años. ¿Por qué? Por 30-30, porque nos metían cuando íbamos ganando por 30 y faltaban 2 minutos, o cuando íbamos perdiendo por 30 y faltaban 2 minutos. Entonces, órale, Armando, adentro, y ahí vamos. Beto Flores, que fue funcionario después en el INPODE, ¿verdad? Así es. Que duró varios sexenios ahí en el INPODE, el buen amigo Alberto Flores Díaz. Bueno, pues nos escogieron a nosotros, pero yo en los entrenamientos, yo siempre vi de modelo a los americanos, porque los americanos tenían otro nivel, por algo los traían. Entonces yo trataba de imitar en los entrenamientos su técnica, cómo se movían, todo. Pues a los 18 años llega aquí a San Luis un entrenador, Cervantes, Julio César Cervantes, de San Antonio, Texas. Lo traen como entrenador en jefe, y pues yo creo que le caí muy bien, vio más o menos cómo jugaba, y él fue el que me dio, se podría decir, la oportunidad de destacar en el básquetbol. Fui su 6º hombre en la temporada. ¿Sí? Al finalizar la temporada se lesiona Martín Arenas, que era nuestro 2 titular, o el ala titular, y me dice: Armando, ándale, tú entras de titular. Y de ahí, durante más de 14 temporadas, pues ya se me dio la oportunidad de ser titular. Ya en las últimas 6 temporadas fui el capitán del equipo Santos, pero pues bueno, tantas anécdotas en el profesionalismo, ¿sí? Desde con Alberto Flores Díaz, nuestra primer salida, nos dijo Rolando Muñoz: van a viajar ustedes 2 a Colima. Pues ahí haciendo preparativos, todo, ahí vamos con la ilusión a Colima. Y llegando a Colima nos dice: tengan para que coman. Y yo me acuerdo mucho, nos dio 1,200 pesos, era pues mucho. Y para comer, nosotros dijimos, estábamos en la misma habitación, y ahí vamos al centro de Colima a comer. Mira esta playera, mira esto, y aquello. Nos acabamos el dinero, pues que nos dijo que era para la comida. Pues se acaba el juego, en la noche jugamos, ganamos, y al otro día teníamos otro juego, eran series de 2 juegos. Y en la noche le digo a Rolando, pues vamos a cenar. No, pues ustedes vayan a donde sea. No, pero pues no tenemos dinero. Y se nos quedó viendo así: ¿cómo que no traen dinero? No, pues no. Compramos unas cosas. Sonsos, nos dijo. Sonsos era para toda la gira. Y nosotros pensando que era para la pura comida. Para la pura comida. Entonces, no, bueno, pues ahí fuimos la botana de todos, pero entre todos pues nos cobijaron. Pues éramos los novatos, estos que se gastaron el dinero. No, ya nos dijeron los demás: no, cuando salgan es para toda la serie, para todo el viaje. Y ya, bueno, pues fue una experiencia. También la primera vez que viajamos en avión, íbamos con San Luis a Tijuana. Siempre Beto y yo compartimos muchas cosas. Otra cosa que compartí con Beto es que íbamos en el avión a Tijuana y de repente empiezan va a cenar, empiezan a decir, ¿verdad? Va a cenar, y nosotros: ¿traes dinero, Beto? Dicen que en el avión es muy caro. Es muy caro, Beto. No traigo poquito, no. Nos hicimos los dormidos para no cenar. Y llegando a Tijuana, iba Rolando Muñoz también con nosotros. Oye, Rol, ¿no vamos a cenar? No, ya cenamos en el avión todos. ¿Y ustedes no cenaron? No, pues que no traíamos dinero. Menso, pues si era gratis. Era gratis. No, pues no tengan, vayan a comprar unos tacos. Y nos dio para comprar unos tacos. Que hoy en día cambió eso en los aviones, ¿eh? Ya hasta las papitas te cobran todo. Ya, okay. No, pero en aquel tiempo todavía incluía en los vuelos nacionales es donde cobran todo. Pero bueno, anécdotas así como esas, bueno, éramos novatos.
fuimos creciendo, pues ya fuimos viendo cómo estaba. ¿Y fue la primera vez que te subiste a un avión? Fue la primera vez que me subí a un avión. No sentí tan feo como me decían, pero no, bueno, de ahí ya después ya sabía que, no sé, sentí uno así para atrás cuando despegas o cuando aterrizas y se acabó. Sí, nunca nos tocó, fíjate, la suerte. Viajamos mucho en avión, mucho, y bueno, solo en las películas vi turbulencias. A mí, no, gracias a Dios, nunca me tocó nada de eso, ni que se moviera feo. Oye, ¿y tu primer sueldo de cuánto fue? Mi primer sueldo, ya que firmé yo contrato, sería como de 2,000 pesos de aquellos, que ya me alcanzaba con esos 2,000 pesos a comprar un par de pantalones, unos tenis y darle a mi mamá todavía. Sí, no estaba tan mal, pero bueno, sí, los sueldos eran... Ya cuando empecé a ser titular, entonces sí, ya subieron los sueldos, ya no nos pagaban en pesos en ese tiempo, nos daban dólares. Sí, nos pagaban en dólares. Lo más que yo llegué a ganar fueron $8,000 al mes en aquel tiempo, y no aquí, en Tampico, cuando fui a jugar con Correcaminos de Tampico. Sí. ¿Con cuántos equipos jugaste? En lo que viene siendo la liga profesional, jugué con 3 equipos. Empecé la liga profesional cuando se abrió en el 2000. Empecé con el León de Guanajuato, así se llamaba el equipo. Jugábamos en León. Fue el primer año de esa Liga Nacional de Baloncesto. Después, en el 2003, se desaparece Cimeva, y en el 2003 el Chango Santo, Ricardo Covarrubias, trae el equipo aquí. Él fue el que trajo la franquicia aquí a San Luis de la Liga Nacional. Pero él no dijo que él no quería ningún mariscal. Así yo en su momento lo platiqué. Entonces, ¿qué hice? Agarré el teléfono, hablé a Zacatecas. Oye, ¿sabes qué? Estoy libre. ¿No vas a jugar con San Luis? No les interesa mi servicio aquí. Vente para acá. Y me quedé en Fresnillo, Zacatecas. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí a jugar contra Santos. Yo llego con Fresnillo, Zacatecas, y pues yo siendo titular, pues estaba todavía en mis moles, se puede decir. Y cuando me presentan, la gente, estaba lleno el auditorio, la gente se para y me aplaude, yo siendo de Fresnillo. Sí, me aplaude y duró un buen rato parada, y yo agradeciéndoles. Sentí muy bonito de que mi gente... En aquel tiempo los periodistas publicaron mucho eso de que el ícono del básquetbol potosino no iba a jugar con Santos. Sí, pero bueno, me voy con Fresnillo ese 2003, y allá pasamos a finales. Santos no pasa a finales, nosotros pasamos a finales, y en el 2004 rescata la franquicia el licenciado, contador, Marco Antonio Gama, que en ese entonces era diputado. Él rescata la franquicia, le propone no le fue tan bien a Ricardo en las finanzas del 2003, quedó a deber en algunos hoteles, algunos patrocinios se le echaron para atrás. Entonces Gama le propone a la liga hacerse cargo de toda la deuda, pero que le dé la franquicia. La liga dice sí, porque era el primer año que tenía, y tener, la liga le dice sí, aquí está la franquicia, tú págale, porque se le debía a los jugadores también. Entonces fue la época dorada del deporte potosino, cuando estaba el gobernador Marcelo, que teníamos béisbol, que teníamos fútbol, que teníamos básquet, que no teníamos otro deporte porque no había tantas ligas profesionales, ¿verdad? Pero fue en esa época, y se entrevista conmigo
el diputado Marco Gama y me dice, Armando, necesitamos que te vengas a San Luis, que regreses a tu casa. Y le digo, ¿sabes qué? Mi carta, por yo haber jugado con Fresnillo, ya le pertenece a ellos. No, nosotros lo arreglamos, pero tú estás dispuesto a regresarla. O no, yo encantado, pues es mi casa. Si yo nunca quise salir de aquí, nada más que pues aquí no les interesaron mis servicios. No, vamos a hacerlo. Y como a la semana me habla, ya quedó. Ya hablé con el gerente de Fresnillo y ya nos dio el permiso, o nos dio tu carta para que te vengas a jugar acá. Pues ese año quedamos campeones aquí. Ese primer año que regresamos aquí, fue la serie que fuimos a Jalapa y le ganamos allá en su casa, Jalapa, para coronarnos campeones. Y entonces, muchas, sufrido la vida de un deportista, ¿sí? En muchos aspectos, pero hay más satisfacciones que eso. ¿Sí? Yo viví tantas satisfacciones en el básquetbol y bueno, no, si volviera a ¿qué cambiaría? Nada, porque si cambio algo, pues a lo mejor otra cosa se cambia. Volvería a vivirlo todo y a disfrutarlo igual que lo he hecho. ¿Cuál podría decir es el momento estelar? ¿Qué momento tú recuerdas y así con más gusto, más satisfacción, que te haya llenado más en tu carrera de basquetbolista? Pues hay varios, pero nada se compara con los campeonatos. El luchar toda una temporada por un campeonato y conseguirlo. Lo hicimos 2 veces, una en el Cimeva, me tocó vivirla 2 veces, a mí en el Cimeva en el 98, al lado de mi hermano Memo y Víctor, y una constelación de muchas estrellas, Apolo Febo del Distrito Federal, Quincy Brewer, americano, Joe Small, que jugó muchos años aquí, que la gente del básquet lo recuerda, ¿sí? Y ese campeonato fue en la época que la Universidad Autónoma de Tamaulipas tenía 4 equipos participando en el Cimeva y todos los equipos eran de estrellas, querían quedar campeones. Y pues llegó Santos y no los dejó. En el 98, en el 2004, como te digo, que fuimos a ganarle Jalapa también allá, es algo increíble, pero hay otras cosas también que a mí en lo particular me llenaron mucho. Yo te hablo de los campeonatos porque un campeonato se disfruta totalmente diferente a algunas cosas, ¿sí? Que te pueden pasar en tu trayectoria deportiva. Otra cosa que yo disfruté mucho es el haber jugado junto al Magic Johnson en Guadalajara. En el 92, el dueño de Guadalajara, un hombre de negocios de la central de abastos, tenía bodegas de zanahorias, así se le conocía, el señor Zanahoria, Joel. Él, hombre de negocios al fin y al cabo, manda a traer al Magic. Ahí le consiguieron el teléfono del representante y lo manda a traer para que jugara con nosotros, con Bravos de Jalisco, que en ese entonces fueron con los equipos que jugué. Yo jugué nada más con Santos de San Luis. Después se vende la franquicia de Santos de San Luis a Jalisco y se forma el equipo Bravos de Jalisco. Entonces fue mi segundo equipo. Después pues fueron en el circuito mexicano de básquetbol, fueron los 2 únicos equipos con los que jugué. Y en la Liga Nacional de Baloncesto, que empieza a partir del 2000, juego con León, con Fresnillo y con Santos únicamente. Sí, a mí varios equipos me ofrecieron, nunca Santos me dejó ir. Sí, a mí siempre me trataron muy bien aquí, aún siendo potosino, el equipo Santos, siempre el señor Rolando Muñoz, que fue el que me ayudó a crecer mucho. Él me apoyó en todo, aún sigo teniendo comunicación con él, y pasó eso de ser el empleado a ser el amigo.
Sí, entonces fueron los que jugué. Pero te digo, en Bravos de Jalisco, que cambian el equipo de Santos para allá, que fue cuando no hubo, 2 temporadas no hubo básquetbol aquí en San Luis. El empresario Joel, él trae a Magic Johnson. ¿Y contra quién lo trajo? Lo trajo para jugar contra las estrellas del CIMEVA. Se hizo como si fuera un juego de estrellas, en la ciudad de Guadalajara. Se acondicionó el Auditorio Benito Juárez, donde se hacen las fiestas de octubre, o se hacían las fiestas de octubre de Guadalajara, un escenario de más de 10,000 gentes, ¿sí? Y se arma una cancha, ¿sí? Pues ahí la llevaron, una cancha portátil, la armaron y ahí jugamos contra un seleccionado de los mejores jugadores de toda la liga profesional, contra el Magic y Bravos de Jalisco. Entonces yo por ahí tengo algunas fotos de experiencia del Magic, y te lo digo que fue algo lo vivimos junto a Magic. Fue la primera vez que vino a México, ya después vino varias veces, pero el representante, yo me acuerdo que estábamos en los vestidores y llegó y nos lo presentó, muy amable el Magic. Le acababan de descubrir ahí la enfermedad, pero pues yo lo veía y decía, pues ¿de dónde está enfermo? Es un monote, un roble fuerte como él, y con una sencillez como pocos. Él nos saluda a todos, nos tomamos fotos con él antes del juego, y nos dice el representante, le dice más bien al entrenador, bueno, lo vas a poder usar nada más un cuarto, porque por su condición él no puede jugar más. Y le dice, sí, él nada más viene a esto y viene a los autógrafos, a las fotos, al show y a llenar. Sí, sí. Bueno, cuando salimos a la cancha, al calentamiento, pues sale Magic, la gente empezó a gritar, se escuchó luego un rugido. Era, ver esa, nunca yo había estado en un auditorio así, con tanta gente. Hasta el pánico escénico, no sé, yo era un monstruo de gente ese. Bueno, pues yo en ese tiempo mi nivel de juego era aceptable, era de los titulares en Bravos de Jalisco. Entonces el entrenador dice, va a entrar, era Kid Gray, Stan Scales, Charles Williams, Armando y Magic. Y ahí estamos. De entrada, luego, no sé cómo, metí yo 3 canastas. A pases del Magic. Así que de repente, boom, y ya estaba solo yo. La visión que tenía él para el juego, muy, muy buena. Se acaba el primer cuarto y le dice el entrenador Magic, ¿tú descansas? No, yo no descanso. Vio la gente cómo estaba. Los 40 minutos del juego los jugó así. Termina medio tiempo y sale el clásico mariachi a ambientar. Sí. Pues él, en lugar de meterse con nosotros al vestidor, se queda con el mariachi, se pone el sombrero, se sube a la mesa de los anotadores y empieza el Cielito Lindo a corearlo. Él era empezó, ¿no? La gente con él estaba, pues todos, igual que nos fuimos al vestidor, ahí estábamos ahí viendo. También. Disfrutando todo ese momento. Bueno, ese juego se termina con una canasta del Magic como si fuera de película. Toda la fiesta fue especialmente para él. Él tira de 3 puntos, la mete y se acaba el juego y ganamos por 1 punto. Así como si fueran las películas que él hace. ¿Sí? Entonces, eso se acaba, lo cargan en hombros. Pues el monote entre 10, yo creo que lo cargaron, y lo van alrededor de la cancha y disfrutando. No. Hasta estaba sorprendido su agente, porque de ahí nos llevaron a cenar con él, y sorprendido que había jugado todo el juego, que había aguantado. Yo por eso dije, ¿cuál enfermo no está? Pero son de las bonitas experiencias que te deja y que te marcan,
Sí, yo me acuerdo que yo a veces era reacio, no entendía esa parte del jugador afición, de que a veces llegaban a pedirte un autógrafo y a veces se los dabas. De ti hoy en día. De Armando Mariscal hoy en día. Ok, bueno, hoy en día me estoy te iba a decir al 100% en la universidad, no. Compagino la universidad con los colegios del Real. Sí, estoy como entrenador de básquetbol. Eso en el ámbito laboral. Procuro dar lo mejor de mí. Todas esas vivencias me ayudan en cierta forma a llevar a mis alumnos hoy en día. Pero a la par, la enseñanza no tienes que estar renovándote día a día. ¿Sí? Hoy en día tenemos, gracias a Dios, yo le digo San Google, ¿sí? Que ahí cualquier cosa que le preguntemos, ahí nos acercamos para apoyarnos en esto de la educación. ¿Sí? Yo me apoyo mucho, tengo cursos, tengo congresos, porque no nos podemos quedar atrás. Sí, yo veo a mis anteriores entrenadores que decían, es que yo jugué 10 años, sí, pero el básquetbol, por ejemplo, en este caso, mi actividad, el básquetbol de hace 10 años es totalmente diferente al actual. Sí, ya se juegan con otras dinámicas, ya es totalmente diferente, otros sistemas de juego, entonces tenemos que estar muy actualizados. Invierto muchas horas de las jornadas laborales para nutrirme en eso y poder, cuando estoy frente a los grupos, poder pues, transmitirles o decirles más o menos, ser la guía de cómo es el básquetbol actual. ¿Sí? Ese es en el ámbito laboral. En el ámbito familiar, pues sigo siendo el padre. Tengo ahí unas responsabilidades muy grandes, están creciendo. Tengo estudiantes ya hijos estudiantes de profesional y tengo hijos estudiantes de primaria. Entonces, pues tengo que estar ahí al pendiente de todo esto como padre, con todo eso que nos enseñaron nuestra familia. Mucho de cómo somos nosotros, pues proviene de los valores que nos enseñaron, ¿sí? O los que vamos adquiriendo en el diario vivir. ¿Sí? Entonces trato de ser un padre responsable, bueno, un esposo con mi pareja que me dio la vida y bueno, tratar de disfrutar al máximo todo esto que me está regalando en estos momentos la vida, que me está regalando Dios en estos momentos y pues es esa. Tengo muchos proyectos, no me veo en 10 años todavía estando en la universidad o siendo entrenador. Sí, voy un poco más allá. Me encanta, en plática temprana, me encanta la cocina. Sí, me encanta, me desestresa la cocina. Entonces yo sería feliz teniendo un negocio de culinario. Entonces yo me veo ya un poco más adelante, teniendo mi café, mi restaurante, no sé, se nos da un poco la cocina, te lo digo, porque cuando tengo invitados, pues se comen todo. Entonces yo creo que sí se me da un poco eso. Me consta que son riquísimos. Entonces, por ahí va mi plan de vida. Tengo una compañera, te digo que es de mucho apoyo. Hemos sabido aprovechar ciertas oportunidades que nos ha dado la vida. Estamos tranquilos, tenemos una tranquilidad familiar. Entonces espero pues seguir en ese mismo tenor de llevar a mi familia por un buen camino. Pues muchas gracias, Armando. Muchas gracias, un deleite platicar contigo. Pensaba, ya quiero esta entrevista. Si tú lo hiciste todo.
No, y te digo, son muchas cosas. Te digo, mi papá cambió, me acordé ahorita mucho de Toranzo, porque un día yo llego a casa